Bueno, entonces mi presentación, yo voy a hablar un poco de lo que son los conceptos básicos del examen ortopédico. Ya el doctor me hizo el favor de ahí de presentarme. Soy Gerardo Gutiérrez y pues vamos a iniciar con la presentación. Sí, hay que recordar que en la traumatología y en la ortopedia son dos cosas pues distintas, aunque se mencionan igual, nada más que hacen una función distinta cada una, ¿sí? Como aquí lo estoy señalando, la ortopedia es la corrección de la deformidad de enfermedades congénitas o del desarrollo, ¿sí? Es decir, un cierre prematuro de una fisis, o una displasia de cadera, o que tuvieran alguna luxación patelar, ahí ya sería este tipo de correcciones, ¿sí? Y en la traumatología es la corrección de las lesiones ocasionadas por un impacto, ya sea una mordedura por congénere que haya ocasionado una fractura, que los hayan atropellado, que se hayan caído de la azotea, ¿sí? Cualquier accidente que ocasione algún daño en el sistema musculoesquelético, ese va ahí, abarcado, ¿sí? Aquí los datos básicos en los que siempre tenemos que iniciar, no porque nos dediquemos nada más a una sola área, debemos evitar cosas, ¿sí? Siempre va completado de esto que es muy importante, el examen físico general, la historia clínica y el motivo de la consulta. Esos datos siempre son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay enfermedades ortopédicas que pueden estar ocasionadas por problemas hormonales, o hay enfermedades que son específicos de de sexo, de raza, y entonces si no escuchamos todo lo que nos está indicando el tutor, pues ahí ya podemos hacer una visión de túnel que puede ser muy común, ¿sí? Entonces, aquí siempre hay que escuchar muy bien al propietario. ¿Por qué hacer hincapié en escuchar al propietario? En ocasiones, si nos ponemos en lugar del tutor, eh, cuando traen a un perrito fracturado, por lo general llegan o que si los atropellaron ellos o que se los atropellaron, les tocó ver el accidente. Entonces vienen, digamos, un poco espantados, en ocasiones histéricos, por la salud de su chaparrito, ¿sí? Entonces tenemos que escucharlos y empezar a hacer el examen físico general, ¿sí? En la historia clínica es muy importante siempre en exámenes ortopédicos preguntar desde cuándo inicia, se incrementa con el ejercicio o solamente es por las mañanas cuando despierta, o si el paciente está postrado y le cuesta trabajo pararse, si ha estado en algún tratamiento o no, ¿sí? Siempre es importante tener estos datos porque nos van a ayudar a complementar el diagnóstico, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es, en el examen físico general, siempre tenemos que auscultarlo. ¿Por qué? Porque un paciente politraumatizado siempre viene acompañado de otras lesiones, ¿sí? Si vamos a un paciente que lo acaban de atropellar, tenemos que revisar vías aéreas, tenemos que revisar cavidad abdominal, que no tenga abdomen agudo. ¿Por qué? Porque puede haber ruptura de vejiga, ruptura de vaso. Entonces, no solamente es llegar y enfocarnos porque fue muy evidente que tenga algún miembro pélvico fracturado, alguna zona del miembro pélvico fracturado, ¿sí? O que veamos porque viene sangrando de la cavidad oral y se ve muy evidente la fractura, tenemos que valorar un examen neurológico con una escala de Glasgow y valorar que el paciente neurológicamente esté bien, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante complementarlo con todos estos datos que son muy importantes. No hay que dejar de hacerlo por la prisa, ¿sí? Si es una urgencia, si llegó porque viene en shock, ok, se atiende primero el shock, se estabiliza el paciente y lo ortopédico queda en un segundo plano. Muy bien, aquí en la identificación del paciente son estos datos muy importantes que vamos a tener en cuenta, como es la especie. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son distintos. Como podemos aquí observar, es un paciente felino, un paciente canino, no son iguales, ¿sí? Desde el manejo tiene que ser distinto. Ahorita
es muy importante hacer un manejo cat-friendly en un paciente felino porque puede llegar a ocasionar o generar estrés y no dejarse revisar, ¿sí? Entonces, es muy importante no tratarlos como perros, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dosis o algunos tratamientos o algunas patologías son específicas para ellos, ¿sí? Es muy difícil ver a un paciente felino con una ruptura de ligamento cruzado que sea patológica, como si mandan a un pitbull y vemos que empieza a abrir la piernita a la hora que hace el examen en dinámica, que un paciente felino, porque es más por un traumatismo, ¿sí? Las razas, hay enfermedades que son predisponentes específicas de razas. Si nos podemos a fijar aquí, hay razas de talla pequeña, la luxación patelar, hay otras razas como el pastor alemán, que se nos viene a la mente de enfermedad articular degenerativa o displasia de cadera, ¿sí? O displasia de codo. Entonces, tenemos que fijarnos qué tipo de raza es para poder ayudarnos a irnos orientando con el diagnóstico. También es muy importante tener en cuenta el género. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son más predisponentes a machos, como tumores, como osteopatía hipertrófica. También hay enfermedades que es de la edad, ¿sí? No es lo mismo un perrito geriatra que le cueste trabajo levantarse o incorporarse, porque podemos estar tratando de una artritis, alguna enfermedad articular degenerativa, o de un cachorro, ¿sí? Como es una luxación patelar, como vienen siendo, como ya les mencioné, los cierres prematuros de fisis. Entonces tenemos que ir valorando y complementando estos datos en conjunto con el examen físico general, con la historia clínica y la anamnesis, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir haciendo un conjunto de diagnósticos que nos van a ayudar para llegar a darle solución al problema del paciente. Muy bien. Aquí tenemos que también aprender a separar los problemas articulares y los problemas musculares y tendinosos. Es un poco fácil poderlo hacer. ¿Por qué? Porque un problema articular, como está en la imagen, es un paciente geriatra que le va a costar trabajo levantarse, pero conforme va pasando el tiempo y el clima mejora, hay calor, la articulación empieza con movimiento, el líquido sinovial se empieza a mover, entonces se lubrica la articulación y el problema disminuye. Si es un problema muscular o tendinoso, se muestra cuando el paciente está haciendo ejercicio o después de hacer el ejercicio es cuando empiezan las molestias, ¿sí? Alguna inflamación en algún tendón o una ruptura de ligamento cruzado o una tendinopatía del bíceps. Entonces, pueden ser distintas enfermedades y va a depender el tipo de claudicación que nos va a presentar. Entonces, ahorita vamos a entrar a lo que es al examen ortopédico, lo tenemos que evaluar en tres funciones: en la estática, en la dinámica y a la manipulación y a la palpación, ¿sí? Siempre un examen ortopédico es muy importante que lo hagamos en estas tres áreas. No nada más llegar y, ya, me comenta el propietario que le duele o cojea de la piernita trasera derecha, entonces ya hay que empezar a revisarlo nada más de esa zona. Nunca hay que olvidar los otros puntos que les comenté que son muy importantes para el manejo médico del paciente. Entonces, ahorita yo les voy a explicar cómo es cada uno de ellos, ¿sí? Siempre el paciente cuando llega al área de recepción podemos observarlo. ¿Por qué? Porque el paciente ahí todavía no se siente ni presionado por nosotros, ni entra al consultorio que probablemente le estrese un poco más. Entonces, tenemos que ir valorando desde cómo se para, cómo se sienta, ir observándolo para ir viendo, irnos orientando y ya con la historia clínica y todos los datos anteriores, poder hacer un buen examen ortopédico. Aquí lo que tenemos que evaluar es siempre en la estática, como están aquí los miembros, deben de estar rectos. ¿Se fijan? Están rectos los miembros torácicos, los miembros pélvicos están rectos, sus articulaciones no se nota ninguna inflamación, no se nota ninguna atrofia muscular, ¿sí? Entonces, en lo mismo aquí en los músculos supraescapulares no hay ninguna
atrofia muscular, el codo no se ve ninguna zona que hubiera alguna extravasación de líquido, ¿sí? Y aquí se alcanza a observar cómo es la pisada normal de este chaparro. Entonces, ahorita voy a mostrarles un videíto de cómo tenemos que ir haciendo primero la palpación. Hay que recordar que todo lo que toquemos y veamos que crepite le va a doler, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros ir manipulando, de no ser muy bruscos en el examen, porque hay que recordar que no nos gustaría estar en el lugar de ellos y que el doctor nos esté manipulando y ellos no nos hablan, pero se va a mover. Nosotros podemos decir, ah, ahí me duele. Ah, bueno, ya no lo toco. Entonces hay que estar viendo siempre la cara del paciente o tener un compañero mientras tú haces tu examen ortopédico que esté viendo la cara para ver que las pupilas no se dilaten, para ver que las pupilas, o más bien no presente signos de dolor, para poder estar observando todo lo que nos indica él. Sí, aquí iniciamos siempre de una forma sistematizada, siempre tiene que ser de craneal a caudal, de caudal a craneal, pero siempre ténganlo de forma sistematizada. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar omitir alguna revisión de alguna zona. Ahí lo que hicimos, iniciamos desde la boca, vimos que toda la simetría de los músculos maceteros estuvieran bien, se alcanzó a revisar el arco cigomático, ¿sí? Ahí vemos que no hay atrofias. Si vieron, fuimos palpando un poco la columna para ir viendo que no tenga algún signo de dolor. Vamos palpando articulaciones, vamos viendo que no haya extravasación de líquido sinovial y haya ahí una lesión en la articulación, ¿sí? Ahí otra vez regresamos, ya vimos que no le molesta, podemos ir haciendo un poco más de digitopresión con un poquito más de fuerza y lo palpamos, ¿sí? Aquí podemos ir revisando todas las otras, si llega a tener otros tipos de lesiones, pues ya pasa a otra área, en este caso como este chaparro presentaba ahí una lesión, pero era un raspón, ¿sí? Entonces, no sé, hasta ahorita eso no quedamos en estática. Recuerden que es revisar al paciente desde que entra al consultorio, lo subimos a la mesa, revisamos articulaciones, revisamos que todo esté perfectamente, sin atrofias musculares, que sus miembros estén rectos, que no tengan el codito en abducción o aducción, ¿sí? Entonces, ahora el examen en dinámica se evalúa de tres formas. Se evalúa caminando, en trote y en carrera, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar en este tipo de examen? La locomoción, la adaptación y el equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante evaluarlo en las tres formas, porque hay grados de claudicación, ahorita se los voy a mostrar. Probablemente el paciente no presenta ninguna claudicación con una caminata, pero ponen la articulación en estrés y empieza a presentar la lesión. Entonces siempre tienen que hacerlo en este orden y siempre lo tienen que hacer en una distancia mínima de 10 metros para que ustedes puedan observar que el paciente camina, cómo se desplaza, ¿sí? Y también hay que pedirle al tutor o al propietario que nos ayude y hay que estar observando cómo es su andar. Ahora, la correa es muy importante. Si van con un paciente jalándolo, no van a dejar que él se desplace de una forma natural. Entonces tienen que dejar la correa un poquito floja, que vaya caminando al lado del tutor y eso ya nos va a poder ayudar o beneficiar a notar un grado de claudicación. Ahora, en ocasiones, aunque hagamos todos estos tres trotes, puede que no presente la claudicación o el signo de la enfermedad o no presente el dolor en algún sitio. Es muy importante pedirle al tutor que nos haga un video, ¿sí? A nivel del paciente, que vaya caminando o después de cuando lo haga, es muy importante tener esa evidencia porque nos va a poder ayudar a localizar el sitio de la lesión, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, aquí vamos a ir explicándoles cómo es lo que tenemos que estar evaluando. Aquí vamos a entrar a lo que es en caminatas, si se fijan, ese es un paciente sano. Más adelante tengo unos videos de pacientes con claudicaciones y se los voy a mostrar.
aquí ya avanzamos. Siempre es importante verlo de cómo se desplaza de sus miembros pélvicos y cómo se desplaza de sus miembros torácicos, porque va a depender de dónde tenga la lesión, ¿sí? Entonces, hay que repetir esta fase 2 o 3 veces, las veces que sea necesario, para que ustedes vean que el paciente se está desplazando de una forma natural, ¿sí? Como podemos ver aquí, su andar es normal. Si se fijan, su cabeza está natural, está hacia arriba del el nivel de la línea de las vértebras, no lleva la cabeza agachada, ¿sí? Entonces, esos son signos que nos pueden ir ayudando. Si se fijan, hasta aquí en esta imagen se ve que él no abre para desplazarse sus miembros. Hay pacientes que con ruptura de ligamento cruzado abren el pie para aliviar la tensión o la presión que ocasiona la articulación para aliviar dolor, ¿sí? Entonces, esto fue en estática. Ahorita vamos a verlo en dinámica. Sí, aquí ese giro que hizo un poco, deben de hacerlo así un poco brusco. ¿Para qué? Para que sometan la articulación en estrés, y eso va a acentuar que donde tenga la lesión, la va a marcar. ¿Por qué? Porque va a generar presión en la zona de la articulación y va a generar la molestia. Entonces, siempre hay que girarlo para ambos lados para ver que no tenga la lesión, o si no nos ha presentado el signo, ahí lo va a acentuar. Ahora, aquí lo que tenemos que evaluar también es el equilibrio. A la hora que lo van desplazando, el paciente tiene un buen equilibrio, se adapta de una forma fácil. ¿Por qué? Porque hay marchas que en lugar de ser un problema ortopédico, es un problema neurológico, donde hay cambios de marcha, pero ahí ya se está viendo de una forma distinta, ¿sí? Entonces, aquí, ya lo vimos. Muy bien. También hay que complementar el examen ortopédico con cuando el paciente no nos presentó ningún signo, ni en estática ni en dinámica. Podemos proponer que el paciente suba escalones, baje escalones, porque vamos a poner en diferentes grados de estrés las articulaciones, y ahí se puede acentuar el problema en el que está pasando. ¿Sí? Hay que poner a que suba escalones, baje escalones. En este caso, pues también tenemos la rampa, que suban y bajen, porque son angulaciones que están en forma distinta y nos van a ayudar a que acentúe el problema, ¿sí? Aquí ya lo ponemos por la rampa. Si hubiera algún problema en algún miembro torácico, pues el peso se va a ir hacia adelante y ahí va a presentar el problema. Ahí, pues, el miembro pélvico lo abarca más. Entonces, siempre hay que hacer esta dinámica, o hay que pedirle los videos al propietario para que nos ayude, y eso que nos pueda orientar un poco más. Algo que es muy importante es el ciclo del paso, ¿sí? Es muy distinto cómo van apoyando cada parte de sus pies a la hora que van en la dinámica. Va a cambiar si es en un caminar normal, y va avanzando y va modificándose conforme va la velocidad. Miren, vamos a ver el siguiente video. Aquí es un paciente que va caminando. Aquí nos muestra cómo es como tienen que ir haciendo este apoyo. ¿Por qué? Porque hay lesiones ortopédicas y lesiones neurológicas que nos ocasionan que haya un cambio a la hora del andar del paciente, y eso va a afectar el ciclo del paso, y eso nos va a afectar a que haya atrofias o lesiones en articulaciones, ¿sí? Aquí se fijan, va un poco más acelerado, y aquí en el TOT es cuando ya cambia un poco el forma de tener el contacto directo. De hecho, en rehabilitación, cuando la lesión no es muy obvia, hay cámaras donde ponen sensores en los tapetes y va pisando la mascota.
y ahí lo comparan con las estadísticas que ellos tienen para ver si la presión es la necesaria o no está teniendo la presión adecuada, y es donde en el miembro en el que se enfoca. Esto es más en el área de rehabilitación o en problemas neurológicos, pero siempre es muy importante. No sé, es muy común que luego ven un perro de talla grande y que si se fijan aquí cómo va corriendo y va moviendo todos sus miembros, es muy común el andar en marcha en conejo, ¿sí? O sea, que van brincando como conejitos. Eso no es normal, ¿sale? Entonces, ahorita yo les voy a explicar aquí los grados de claudicación y tengo unos videos en los cuales se los voy a mostrar para que nos queden un poquito más claros. Sí, en el grado 1 es un grado apenas perceptible para el tutor y para nosotros. Es más fácil que el tutor diga, ah, es que yo de repente lo vi que no estaba apoyando y lo veo que tiene un andar distinto. Sí, el grado 2 es una claudicación notable, pero apoya el miembro afectado. Es decir, solo en dinámica es cuando presenta esta claudicación. Por eso aquí la importancia de en estática y en dinámica. El grado 3 es cuando el miembro afectado solamente lo apoya para equilibrarse, ¿sí? Digamos, en una luxación de cabeza de fémur que ya lleva 3 días que pasó el accidente, empiezan a bajar un poquito el pie para equilibrarse. Nada más, ese sería un grado 3, ¿sí? Y un grado 4 es cuando ni el miembro afectado lo bajan en la estática y en la dinámica. Entonces, siempre lo mantienen arriba y aquí sería muy fácil de identificar como en una fractura, ¿ok? Aquí vamos a ver el grado 1. Aquí, fíjense, ahorita no les voy a decir de cuál miembro es el afectado, trátenlo de ver y ahorita lo vamos a poner 3 veces y en la tercera les voy a explicar. Él es un paciente ya geriatra, es un paciente diabético, tiene 12 años de edad, entonces aquí ya es un problema, como lo vimos en un principio, pues ya es un problema articular, ¿sí? Fíjense bien cómo apoya los miembros torácicos y más el torácico izquierdo. Ahorita voy a tratar de ponerle pause donde hace la lesión. Aquí la ventaja es que ya en los equipos telefónicos podemos hacer el video y ponerlo en cámara lenta. ¿Por qué? Porque va a ser algo muy, muy obvio, y se me pasó decirlos, es cuando un paciente tiene una lesión en miembros torácicos, siempre su caminar, cuando tienen el miembro afectado, para compensar el dolor, van a hacer un movimiento hacia arriba de la cabeza. Es decir, el paciente va a estar caminando y cuando levante el miembro derecho que le duele, él va a hacer esto, ¿sí? No sé si lo alcancen a notar. Ahorita hay un video más adelante donde se va a poder apreciar. Y cuando tienen problemas en el miembro torácico, era lo que les comentaba, que el perrito, el Xoloscuincle, bueno, ese es de mi hijo, se llama Dante, la cabeza la mantiene elevada. Digamos, esta es la línea de las cervicales, de las vértebras, perdón, y esta es su cabeza. Entonces, su cabeza va arriba. Cuando un paciente tiene un problema en el tren, en miembros pélvicos, tratan de bajar la cabeza para aliviar la tensión y adaptan esas posiciones, ¿sí? Entonces, miren, aquí si se fijan, este miembro lo abre, ligeramente lo levanta. Él tiene problemas ya en sus codos, ¿sí? Tiene una displasia de codo, entonces ya está en tratamiento, él ya se tomaron radiografías y él ya está con su tratamiento, ya estaba en tratamiento, por eso es que casi no se le nota, ¿sí? Entonces, aquí el grado 2, ¿sí? Aquí en este caso fue en estática, en caminata y la marca. Observen bien cómo el miembro pélvico izquierdo abre ligeramente. Si se fijan, este chaparrito, cómo tiene, chaparrita, cómo sus, eh, sus cuadríceps ya se ven un poco atrofiados.
¿sí? Y eso lo vemos en la estática. Vean cómo hace este caminar, ¿sí? Abre ligeramente, pisa con la puntita para no tener el apoyo total. Ah, caray. En el grado 3 tuve problemitas técnicos con mi teléfono que no me dejó pasar los videos, pero se los voy a explicar. Recordamos que un grado 3 es cuando un paciente solamente baja el miembro para estar en equilibrio, en estática. Es decir, si la mascota está así, va a tener cuando ligeramente apoyado el pie para hacer equilibrio. A la hora de entrar en trote, lo va a levantar en su totalidad, ¿sí? Esto a veces es muy común en una fractura de luxación sacroiliaca o en una luxación coxofemoral, ¿sí? Y un grado 4 es cuando no apoya para nada el miembro, ni en estática ni en dinámica. Eso es muy común cuando son problemas articulares, ya sean muy graves o que sean muy crónicos, y la cronicidad pues, nos va a marcar que hay atrofia muscular. Entonces, o una fractura. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando ya tenemos el examen en la estática y en la dinámica, vamos a valorar al paciente en la palpación. Hay que recordar, va a haber 1000 formas de hacer su examen ortopédico. Cada doctor va a tener y va a desarrollar su forma de hacerlo, pero siempre tiene que ser sistematizada. Siempre hay que iniciar de distal a proximal, de proximal a distal, de craneal a caudal, siempre en una forma sistematizada para no omitir alguna revisión. ¿Vale? Entonces, debe de hacerse de forma gentil, era lo que les comentaba en un principio. No hay que hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego estamos en la ruptura del ligamento cruzado. Ah, tiene prueba de cajón positiva y estamos moviendo, moviendo, y cada vez que movemos hay un roce en el menisco, entonces eso lesiona. La luxación patelar puede ser incómoda para el paciente, ¿sí? Entonces hay que ir viendo que no lo hagamos en exageración, simplemente mostramos al propietario, el propietario queda conforme y ya no le movemos más a la lesión, ¿vale? Acuérdense, este punto es muy importante. Todo lo que estamos haciendo es un examen. ¿Para qué? Para solicitar estudios, ya sean estudios radiográficos o estudios de imágenes avanzadas, ya sea una resonancia, una tomografía, ¿sí? Para hacer reconstrucciones en 3D, depende del tipo de fractura que sea. ¿Por qué? Porque una fractura en cavidad oral es muy difícil poder observar la fractura en una radiografía, porque hay sobreposicionamiento de muchas estructuras radiográficamente. Entonces, ahí, si el tutor nos autoriza a hacer una tomografía, un TAC, y poderlo hacer con reconstrucción, y ahí va a estar viendo todos los huesos, estar moviendo y ya poderlo ver en distintas formas, pues eso nos va a beneficiar tanto a nosotros como cirujanos como al paciente para tener una mejor cirugía. Entonces, siempre hay que iniciar dependiendo de dónde tenga la lesión, pero vamos a hacerlo siempre en la cabeza. ¿Sale? Entonces, aquí iniciamos. Siempre hay que revisar cavidad oral, mandíbula, ¿sí? Hay que ir revisando las ramas de los ángulos de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Siempre hay que revisar las dos áreas. Siempre, siempre, siempre. Hay que mover, hay que palpar las articulaciones, hay que ver que tenga una buena oclusión, porque o puede haber problemas congénitos, ¿sí? Que nos van a afectar y no va a ser un problema que le haya ocasionado el accidente y probablemente ni se va a dar cuenta el tutor. Sí, puede ser que esté prógnata, nógnata, y no va a ser algo que le generó el accidente, sino que ya lo tenía el paciente. Y si nosotros no sabemos eso y a la hora de operar una mandíbula, puede que nos cambie la oclusión. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo ello. ¿Sí? Ahí vamos haciendo movimientos de flexión y extensión en el cuello. ¿Por qué? Porque si vamos nosotros palpando y vamos viendo,
Aquí, si llegara a tener algún signo de esta lesión y viene con algún problema de incoordinación que fuera un Doberman, pues puede ser síndrome de Wobble. Si es un paciente Bulldog y puede tener una hernia cervical, entonces tenemos que ir viendo dónde presenta y hay que ir valorando qué es lo que necesitamos, un examen ortopédico o uno neurológico. Ahí vamos palpando poco a poco todas en la parte lateral de la vértebra para ver si presenta algún dolor. ¿Vale? Ese examen siempre se hace de cabeza craneal, perdón, de la cabeza hacia caudal. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a lo que es el miembro anterior. ¿Sí? Y aquí vamos a evaluar pues todas estas estructuras, el sistema muscular y el esquelético. Y aquí vamos a valorar pues las articulaciones. Entonces siempre, como yo les mencioné, puede ser de proximal a distal o de distal a proximal, pero siempre háganlo de una forma ordenada. Siempre es muy importante, luego hay pacientes que llegan con una claudicación grado 4 porque son los chaparritos que más aman, pero traen las uñas así. Y estas uñas ya están enterradas, pero el perrito ya no apoya. Entonces, tengan cuidado siempre en hacer la revisión de todas esas zonas. ¿Sí? Si se fijan, puede ser que esté una uña quebrada, que tengan una uña enterrada, una pododermatitis. Una pododermatitis puede ser que el paciente no apoye. ¿Sí? Entonces, eso no es un problema ortopédico. Por eso quiere decir que siempre tenemos que ir de la mano con las demás áreas. Esto es un problema dermatológico. Y aquí si observan, aquí tiene una herida por arrastre, aquí tiene otra. Las uñas están como si fueran arrastrándose y están desgastándose de forma irregular. Eso puede ser un problema neurológico. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a evaluar. Siempre es importante que sostengan al paciente primero revisan el miembro no afectado, aunque la gente diga, es que ese no es el miembro que le duele. Siempre tenemos que tener la comparativa porque vamos a ver angulaciones en las articulaciones, ¿sí? Entonces, siempre es importante revisar el miembro contralateral, ya sea después o antes. A mí me gusta revisarlo antes para poder darme una idea de lo que es normal para el paciente para cuando nos toque el miembro afectado, ¿sí? Aquí como podemos ver, sujetamos de la parte del codo, ponemos el antebrazo en el cuello, no están haciendo presión, pero el paciente se queda un poco más quieto porque no es una posición en la que él le gusta estar, pero va a estar un poco más tranquilo y lo vamos a poder nosotros sujetar de una mejor forma. Entonces aquí vamos a iniciar con las uñitas. Entonces ahí vamos con las falanges, vamos viendo, como podemos ir observando, hay que ir viendo en los pliegues interdigitales, hay que ir moviendo la uña de cada dedo. ¿Para qué? Para ver que no esté quebrada, para ver que en ese espacio interdigital no haya que no esté cortado, que no haya una espina que le esté lastimando, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante revisarlo. Hay que ir revisando la articulación de cada dedito, porque hay veces que hay pequeñas fracturas en las articulaciones y no se notan hasta que tomamos una radiografía. O no notamos, o tenemos que ir viendo dónde nos presenta dolor la mascota. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante que mientras revisamos esto, estemos valorando la cara del paciente o que nuestro ayudante esté observando si presenta signos de dolor o no, pero siempre es importante estar viendo la cara para ver si tiene dolor o muestra signos de dolor. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a revisar este otro. Ay, no, es que aquí no me deja ver. Listo. Aquí lo que estamos valorando son los pliegues interdigitales. ¿Sí? Hay que estar viendo igual, valorando por la parte interna todo lo que valoramos por la parte externa y ver, en ocasiones, lo quise hacer con él, esta muestra, pues porque no tiene pelo, pero hay un perrito, un Yorkie, un Shih Tzu, que tienen los pliegues interdigitales llenos de pelito. Si es necesario rasurar, rasuren para que ustedes tengan una mejor visión de esa área. ¿Sí? Nada más hay que avisarle al tutor porque luego
Hay tutores que se molestan si les rasuran, pero pues en este caso es por el bien de la mascota. Vamos a cambiar. ¿Ok? Entonces aquí ya pasamos a los carpos y metacarpos, ¿sí? Si se fijan, esto es muy importante. Si recuerdan la imagen de Dante, su miembro estaba totalmente recto como lo ven con este chaparro, pero se fijan este cómo tiene esto y hace esto, ¿sí? Aquí ya hay un cambio en la angulación, empieza a haber un poco de plantigradismo, ¿sí? O sea, quiere decir que el paciente va a llegar a pisar plantígrado, más bien está pisando plantígrado, y ahí puede haber alguna ruptura en alguno de los ligamentos y tenemos que estar valorando esa articulación que no tenga una inestabilidad. ¿Okay? Aquí, como podemos ver, hay pacientes cachorros, que eso es una enfermedad de crecimiento. Entonces, aquí lo que tenemos que ir viendo es, a veces es por un déficit nutritivo. Ay, caray. Un déficit nutritivo, cambiando la nutrición puede mejorar. ¿Sale? Aquí, como podemos ver, están los grados de angulación que debe de tener cada articulación. En esta articulación, si se fijan, debe de tener de 32 a 34 grados y aquí debe de estar de 196 a 198 grados. Y aquí vamos a poner el video de cómo lo tenemos que ir valorando. Sí, vamos a ir palpando cada estructura, cada huesito separado, porque puede haber fracturas. Puede haber una sola fractura o una fisura que nos esté ocasionando este daño. ¿Sí? Ahí valoramos la articulación, que no tenga movimiento, que no tenga inestabilidad. ¿Sí? Hay que moverlo hacia los lados, poner la articulación en estrés para valorar que, sus angulaciones sean normales. Aquí lo ideal hacerlo es con un gonioscopio, ¿sí? Y siempre hacerlo del miembro contralateral, ¿sale? Siempre tener las comparativas de ambos miembros. Aquí ya pasamos a lo que es el radio. Puede haber problemas del desarrollo, como que haya tenido algún accidente y haya habido una deformación angular por un cierre prematuro de fisis, ¿sí? Lo que tenemos que ir haciendo es ir palpando, buscando crepitaciones. Y ahorita vamos a ver el video. Siempre hay que hacerlo de una forma gentil. El, el radio y la ulna, ¿sí? Son huesos que se pueden llegar a alcanzar a palpar, siempre hay que irlos tocando. ¿Por qué? Porque va a haber enfermedades como panosteitis, que son enfermedades del desarrollo, que nos van a ocasionar dolor en alguna zona del hueso, ¿sí? Y va a haber cambios óseos radiográficamente, ¿sale? Entonces siempre hay que ir palpando con gentileza, ya que vemos que está bien, podemos ir aumentando esa fuerza a la hora de hacer la digitopresión. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a lo que es el codo, ¿sí? Que es una estructura muy compleja de evaluar, pero es muy importante para hacerlo, ¿sí? En este caso, como se ve en la imagen, es algo, un abultamiento, donde llega y dice el tutor, es que mire, le salió una bola, ¿sí? Entonces, pues eso es un higroma. Entonces, ahí hay que ir viendo, hay que ir palpando y vamos a buscar que haya disminución en rangos de movimiento, que haya una crepitación o que haya una dolor a la digitopresión. ¿Vale? Estos son los grados normales, que va de 26 a 36, de 155 a 65 grados a la flexión y a la extensión. Entonces, esto es muy importante. Va a haber pruebas como la prueba de Campbell. Ahorita la vamos a mostrar, ahorita se las voy a explicar. Para ir evaluando lo que es el codo, hay que tener mucha paciencia al momento de reevaluar el codo. ¿Por qué? Porque puede haber una revisión errónea si hacemos una digitopresión en zonas donde puede correr alguna inserción de ligamento bicipital, del tendón bicipital, perdón, en esta zona. Entonces, siempre vamos evaluando, ¿sí? Hay que ir palpando. Aquí, si se fijan, aquí está. Vamos evaluando que no presente dolor, hay que hacer presión porque si llegan, esa es la prueba de Campbell, ponemos el miembro en un ángulo de 90 grados, vamos flexionando
Voy a poner un poquito de pausa. Vamos flexionando. Voy a regresar. A ver, un segundito. Ahí. ¿Sale? Vamos a ir flexionando hacia medial, hacia lateral. Esa es la prueba de Campbell modificada, donde el hueso se pone a 90 grados, ¿sí? El húmero con radioulna y aquí. Entonces, flexionamos, hacemos digitopresión en la parte medial del cóndilo y en la parte lateral del cóndilo. ¿Sale? Si presenta dolor, quiere decir que hay lesiones en la zona del codo y que puede haber alguna anormalidad en ellas, y tendríamos que enfocarnos en base a la edad, si es algún problema del desarrollo o ya es algún problema que es de un paciente geriatra, pero no se atendió de forma adecuada cuando el paciente tiene una lesión que era joven. Voy a seguir con el video, entonces aquí lo vemos. Esto es muy importante, ¿sí? Tenemos que bloquear la articulación para poder evaluar aquí que no tenga dolor a la hora de la extensión, ¿ok? Si se fijan, no estoy presionando el músculo, nada más estamos bloqueando la articulación del húmero para hacer ligera fuerza. El paciente, no vamos a hacer una fuerza excesiva porque hasta nosotros si nos agarran nos va a molestar. Si se fijan, ahí estoy haciendo un movimiento en el dedo, no tenemos que cerrar y detener, detener el hueso como si fuera esto y presionando. ¿Por qué? Porque vamos a hacer presión en el, si tuviera una tendinopatía del bíceps, se vería afectada y nos presentaría dolor. Entonces nos puede estar dando un signo erróneo. ¿Sale? Aquí hay que ir valorando también lo que es la parte del húmero, en la parte de la articulación del codo. Hay que ir valorando el olecranon, que esté bien. ¿Sí? Entonces, ahí ya terminamos de evaluar el codo. Ahora nos vamos a evaluar el húmero. El húmero debe de estar en esos grados, ¿sale? Entonces, en el húmero hay que recordar que es un hueso que es un poco, más bien un poco, tiene una angulación distinta en su estructura, ¿sí? Entonces, hay que ir revisando como lo vimos en el video anterior, hay que ir palpando, hay que ir viendo que no haya crepitaciones, que no haya malformaciones. ¿Por qué? Porque hay que recordar que panostillitis se da en huesos largos, ¿sale? Y pueden ir cambiando de un miembro a otro miembro. Es decir, hoy pueden tenerlo en radioulna, en un mes lo pueden tener en fémur y puede ir cambiando y va a ir presentando distinto grado de claudicación. Ahora vamos a ir valorando lo que es el hombro y la escápula, ¿sí? Aquí vamos a ir valorando que no haya una disminución del rango del movimiento, que no haya inestabilidad en el hombro, que no haya una atrofia muscular, ¿sí? Que no haya crepitación. Aquí están los grados que nos tiene que estar a la hora de hacer la extensión y la flexión, no debe de pasar de esos grados, 159 y de 47 a 57. Aquí como podemos ver, yo inicio valorando la espina escapular, el supra y el infra escapular, y aquí vamos hasta el glenoides, vamos tocando, vamos palpando, y se fijan aquí, esto es muy importante. Yo aquí bloqueé la articulación, ¿para qué? Para hacer ese movimiento de extensión, y la extensión, si se fijan, no debe de ser, me la debe de permitir levantar hasta el ángulo de la cabeza como se ve en el video. Cuando hay una limitación y el paciente no te deja levantarlo, hay un signo de una tendinopatía que te está evitando esa extensión. Igual, la extensión hacia caudal debe de ser lo mismo, bloqueamos la articulación, la jalamos y debe de subir hacia el tercio, hacia la mitad del tórax, ahí como lo alcanzamos a ver, hacia esta zona. ¿Sale? Si estas articulaciones y estos movimientos están limitados, quiere decir que hay alguna inflamación o alguna lesión en hombro, ¿sí? Ahora, en el hombro también es muy importante evaluar, aquí como lo podemos ver, las angulaciones
Aquí lo que podemos ver es esto, aquí no debe pasar más de 35, 45 grados. Hay pacientes que cuando tienen una articulación inestable, el miembro se va hasta 90 grados, ¿sale? Y ahí quiere decir que una ruptura de los ligamentos y tiene que estar, hay una inestabilidad medial y se tiene que hacer una corrección de ello. Entonces, de aquí ya nos vamos a pasar a lo que es el miembro posterior. Vamos a evaluar el sistema esquelético y el muscular. ¿Sale? Ok, se regresó. Igual puse la misma imagen porque tenemos que evaluar lo mismo en esa lesión, en esa zona. Hay que evaluar uñas, hay que evaluar falanges. ¿Sí? Aquí como lo vamos a poder observar aquí. Hay que iniciar con las uñas como lo hicimos con el miembro torácico. Hay que irlas valorando, hay que irlas evaluando. ¿Vale? Hay que ir viendo que todo esté bien, que no haya que no haya espinas, que no haya vidrios, que no haya cortadas. ¿Sí? Hay que ir evaluando todo. Sí, hay que hacer un poco de presión para ver que no haya algún signo de dolor ahí. Entonces, después de aquí nos vamos a ir a revisar la parte de los tarsos y de los metatarsos. Es igual en el otro, o sea, si podemos observar, este es un paciente que está plantígrado, ¿sí? Aquí también. Aquí puede haber daño en el tendón del calcáneo común o daño en el tendón digital superficial largo. Sí, aquí tenemos que evaluar cómo pisa el paciente para poder nosotros darnos una idea de qué tipo es el de la lesión. Como podemos ver aquí, sí, aquí está el tendón del calcáneo, puede haber una ruptura parcial, ¿sí? Del gastronemio. Entonces, el paciente va a estar como levantando las uñas como si las estuvieran arrastrando. Sí, cuando hay una ruptura total del tendón, aquí se puede ver que el paciente está plantígrado, ¿sí? Entonces, tenemos que ir evaluándolo, ver si hay las angulaciones, ver si hay crepitación, todo en conjunto con lo del examen ortopédico. Entonces aquí podemos ver los ángulos, cómo debe de estar. Esos ángulos son muy importantes porque después pueden estar comprometidos por alguna tendinopatía o alguna inflamación en la articulación. ¿Sí? Es muy importante en pacientes felinos evaluar la articulación porque puede haber inflamación, ¿sí? Entonces puede ser que si haya un problema articular, que haya una extravasación de líquido y tenemos que ir evaluándolo. Aquí igual empezamos a palpar hueso por hueso, ver que no haya ninguna inestabilidad. Ahí están los ligamentos y los tendones. Ahí tenemos que ir viendo que el paciente no tenga ninguna inestabilidad. Hay que ir haciendo movimientos de rotación para ir valorando que la articulación esté bien, ¿sí? Es muy importante valorar también, como se va a ver ahí enseguida, el tendón, ¿sí? Porque puede haber lesiones que pueden estar involucradas del tendón y no es algo óseo, sino es un problema ya en una estructura del miembro. La tibia es un hueso que no tiene mucha protección de músculo en la parte medial y se puede palpar de una forma muy fácil. Hay que ir valorando toda la articulación, hay que ir viendo que no tenga dolor, hay que ir palpando el hueso, que no tenga la cresta tibial, hay que ir palpándolo toda la parte para ver que no nos presente alguna lesión. Sí, si es un paciente joven hay que hacer una palpación en la cresta que no vaya a tener una abulsión de la cresta tibial. ¿Sí? Entonces, de ahí pasamos a la rodilla, que la rodilla se va a complementar con diferentes tipos de pruebas. Están las pruebas de cajón, la prueba de compresión tibial, hay que ir valorando también la rótula, ¿sí? Es una estructura muy compleja en la cual tenemos que ir valorando todas sus estructuras. Entonces, aquí iniciamos revisando lo que es la patela, que no tenga luxación patelar, que no esté luxada,
hacemos los movimientos para ver que no se luxen, ¿sí? Ahí hacemos la prueba de cajón, donde nosotros podemos, sujetamos lo que con el dedo la cresta tibial, ¿sí? De los cóndilos y empezamos a mover, a hacer movimientos hacia craneal y hacia caudal, que lo normal es que no se mueva. Si tienen una ruptura, hacen esto. ¿Vale? Esa es una prueba de compresión tibial en la cual simula el paso natural del paciente y cuando tienen una ruptura, la tibia se va hacia adelante. Entonces, esos son los ángulos normales de la rodilla en la que tiene que estar en flexión y extensión. Aquí están los grados de luxación patelar. Como podemos ver, esto que está aquí es la patela, el tendón patelar, la cresta tibial. Entonces, esto es un paciente sano, normal, ¿sí? Un grado 1 es cuando la patela sale y tiene ligero movimiento, no se luxa en su totalidad, ¿sí? Un grado 2 es cuando la patela sale de su lugar, pero regresa. Es decir, entre la corredera troclear está haciendo estos movimientos, ¿sale? A la hora de la flexión y extensión. Y un grado 3 de claudicación es cuando la patela se la pasa en su mayoría de tiempo luxada, pero cuando la regresamos a su sitio, una fuerza la mantiene en esa área, pero quitamos la fuerza y se luxa. Y un grado 4 es cuando la patela es muy difícil, más bien no se regresa a su lugar y está ya totalmente hacia medial o hacia lateral. ¿Sale? Aquí hay que ir evaluando porque una luxación patelar es una enfermedad muy compleja. No quiere decir nada más que sea por una deficiencia o un mal surco troclear. Puede ser una desviación angular. Entonces tienen que hacer pruebas específicas o estudios radiográficos específicos para valorar la profundidad de la corredera, para valorar que no haya una desviación o una nivelación de la cresta del plato tibial, que no tenga un ángulo distinto. Aquí se ve que está plano. En algunos pacientes se puede ver que hay una angulación irregular. Pues lo voy a rayar aquí. Digamos que la cresta tibial está así, entonces eso hace la luxación patelar o una desviación angular del fémur donde se sacan los coras para valorar que tenga una buena, digamos que no haya una, se me fue el nombre, que no haya una torsión en el hueso y esté generando eso, ¿sale? Entonces, siempre hay que tomar un estudio radiográfico para valorar cuál es el origen de esta enfermedad. ¿Sí? Y aquí está lo que es la prueba de cajón, aquí como les comento, ¿sí? Tomamos lo que con el dedo índice, la cresta tibial, lo tomamos de los cóndilos, de la patela y hacemos el movimiento hacia adelante, hacia atrás. Esto es muy importante que si no se hace, que si el paciente no nos lo permite hacerlo bajo sedación, perdón, no nos permite hacerlo despierto, es muy importante que lo hagan bajo sedación, porque cuando un paciente tiene dolor, va a tener la articulación tensa. Entonces, no nos va a permitir hacer ese movimiento. Tiene que estar bajo sedación, porque si no hay una ruptura total, que sea una ruptura parcial, no nos va a dar este signo de cajón, ¿sale? Hay que tener cuidado porque en algunos pacientes jóvenes puede haber una laxitud que sea relativamente normal y no tenga una prueba de cajón positivo. En pacientes cachorros tengan mucho cuidado a la hora de hacer esta evaluación. Y aquí como podemos ver es la prueba de compresión tibial. Aquí lo que hacemos es estabilizamos la articulación, movemos el pie hacia proximal, hacia arriba y si tienen ruptura de ligamento, lo que va a hacer es que esto se va a desplazar hacia craneal. Aquí vamos a evaluar ya después lo que es el fémur. Hay que ir valorando igual las estructuras, que no haya atrofia muscular. Hay que ir valorando los huesos, que no haya crepitación, que no haya nada, hasta llegar al trocánter mayor. Es muy importante ver que no tenga ninguna atrofia muscular y que todo esté bien. Hay que ver sus angulaciones,
para que todo nos presente un examen normal en el fémur, ¿sí? Ahora vamos a pasar a cadera. Cadera es muy importante evaluarla. ¿Por qué? Porque puede haber problemas congénitos como displasia de cadera, como enfermedades articulares degenerativas en la articulación coxofemoral. Aquí lo que tenemos que ir evaluando, como está aquí en este triángulo isósceles, aquí es un triángulo que se puede ver perfectamente bien, ¿sí? Aquí estamos en el trocánter mayor, en la rama del isquion y en la ala del ilion. Entonces, este triángulo siempre lo tiene que hacer en un paciente sano. Cuando llega un paciente politraumatizado y no se hace este triángulo, tenemos que estar valorando que no haya una luxación ya sea una luxación coxofemoral hacia dorsal, o hacia ventral. ¿Sale? Entonces, siempre tenemos que ir viendo hacia dónde puede llegar a haber este tipo de lesiones y hay que estar valorando esto. Aquí están sus ángulos a la flexión, a la extensión, ¿sí? Es muy importante, ahorita vamos a poner el video, ¿sí? Aquí podemos ver cómo está formando ese triángulo, ¿sí? Es un paciente sano. Entonces, como podemos ver, aquí hacemos el triángulo, ¿sí? Palpamos, vamos palpando lo que es el ilion, la rama del ilion, la articulación sacroiliaca, que no haya una inestabilidad, ¿sí? En caso de que hubiera un paciente politraumatizado, hay que fijar la articulación, hay que empezar a mover el miembro hacia dorsal, hay que empezar a mover el miembro hacia craneal para ver los rangos de movimiento que tiene. Es muy importante aquí valorar los movimientos, la prueba de Campbell, ¿sí? La prueba de Campbell, creo que acá está el otro video. No lo puse, pero ahorita se las explico. La prueba de Campbell, nosotros sujetamos en esta zona, ponemos nuestra mano en esta zona, en el trocánter mayor, ponemos el dedo y en un ángulo de 90 grados vamos a levantar el miembro del pie como si hiciera esto. ¿Sí? El trocánter mayor está aquí, el dedo, lo ponemos y nos lo va a mover y se va a escuchar un chasquido. Si se escucha ese chasquido, va a haber una laxitud del ligamento, entonces va a ser sugerente a una enfermedad, a displasia de cadera en un paciente joven, ¿sí? Aquí estamos evaluando desde otro punto lo que es la pelvis, ¿sí? Vamos a ir palpando lo que es el sacro. Aquí es muy importante valorar, levantar la cola, porque aquí puede ser que el paciente tenga dolor porque tenga una caudequina, un signo de caudequina, o que tenga problema en articulación. Entonces, siempre es muy importante valorar cómo hacen esta prueba, porque si se fijan, aquí yo lo puse en extensión, lo hice de adrede, pero puede tener que si yo hago esa flexión o ese movimiento, le duela en caudequina y yo estoy diciendo que es cadera, ¿sí? Entonces, siempre tiene que ser muy importante cómo evalúan y siempre hagan ese movimiento con piernas separadas. Primero una, luego otra. En su flexión, extensión, lo pueden hacer con el paciente de pie o acostado. Y pues aquí ya es todo. Muchas gracias. Todo esto no se puede hacer sin un equipo, sin la familia. Pues todos ellos son los que nos apoyan aquí en el hospital. Acá está mi esposa, mis hijos, mi hija, y todo esto somos el equipo de trabajo que estamos aquí en Clínica Veterinaria de Colima. Si están interesados en venirnos a conocer, a hacer sus prácticas, pues con mucho gusto los recibimos y estamos ahorita abiertos a escuchar sus preguntas. Muchas gracias por su tiempo.